Saludo cordial, soy Marco Tulio Sánchez. Quiero hablar hoy de síndromes, sobre todo los menos comunes. La palabra síndrome se refiere al conjunto de síntomas que definen o caracterizan una enfermedad o una condición que se manifiesta en un sujeto y que puede tener o no causas conocidas. Por norma general, el término se asocia al estado negativo revelado por medio de determinado conjunto de fenómenos o signos. Los trastornos mentales se diagnostican con frecuencia en la actualidad y según los expertos, 1 de cada 3 personas padece o padecerá algún tipo de trastorno mental a lo largo de su vida. Algunos de estos desórdenes psicológicos son muy conocidos, como el trastorno depresivo, la anorexia, el trastorno bipolar, la esquizofrenia. Sin embargo, hay otros menos conocidos. Hay unas enfermedades mentales que son raras debido a su baja frecuencia de aparición o a su extraña sintomatología. Vamos a mirar los trastornos mentales más extraños, no más raros. Las alteraciones mentales atípicas. La altrofagia o pica. Empecemos por ahí. Algunos trastornos de alimentación son muy populares. La anorexia, la bulimia. Sin embargo, hay otros desconocidos por la mayor parte de la población. Uno de ellos es la altrofagia o pica, caracterizado porque la persona con esta alteración psicológica tiene un deseo incontrolable de comer sustancias no nutritivas, ni comestibles, como por ejemplo la tierra, la pintura, el papel. Aunque algunos niños pueden llevar a cabo este comportamiento por total desconocimiento de las consecuencias nocivas de estas sustancias, la pica puede darse en edades avanzadas. Estas sustancias, además de no contener ningún valor nutricional, pueden dañar seriamente la salud de la persona que las consume. Voy con folie à trois. La folie à trois es un trastorno psicótico muy extraño. Y es poco común el folie à deux, en el que 2 personas comparten el delirio. Menos habitual es el folie à trois, en el que 3 individuos comparten el brote psicótico. Un caso de folie à trois muy conocido es el de las 3 hermanas estadounidenses. 2 de ellas se mudaron al mismo hogar y eran vecinas de su otra hermana. El trastorno surgió de manera repentina cuando estas estrecharon lazos, se pasaban mucho tiempo juntas. Las 3 hermanas tenían fuertes creencias religiosas y la pequeña empezó a cuestionarse cómo podía haber distintas interpretaciones de la Biblia. Esta idea se desarrolló en la mente de las 3 hermanas y decidieron ir a una casa que no era suya a comenzar su trabajo. Los propietarios del hogar que se encontraban en la vivienda en ese momento no las dejaron entrar, pues llamaron a la policía. Cuando estos llegaron al lugar de los hechos, fueron agredidos por las 3 hermanas. Situaciones de misticismo al extremo, un semifundamentalismo cristiano. ¡Qué peligro! Voy con el síndrome de la mano alienígena. El síndrome de la mano alienígena también se llama el síndrome de la mano ajena o síndrome del Dr. Strangelove. Es un trastorno neurológico raro en el que la mano va por su cuenta y hace lo que quiere. La persona siente que la mano no es suya. Este síndrome no debe confundirse con el síndrome del miembro fantasma. Este es otro, personas que lo sufren han perdido una extremidad y viene toda una sintomatología. Es importante tener en cuenta que este tipo de síndromes no son causados bajo efectos de narcóticos. Trastorno de identidad de integridad corporal. El ser humano se compone de 4 extremidades que le permiten realizar sus tareas diarias, pero hay personas que suelen sentir que alguna parte de ellos sale sobrando. También conocida como apotemnofilia, es una enfermedad psiquiátrica en la que el enfermo siente un deseo irreprimible de amputarse una o varias extremidades, porque las considera extrañas a su cuerpo. Suelen sentir envidia por algún amputado, paralítico, incluso sordo o invidente. Existen muchos casos documentados en los que en algunos ha sido tanto el deseo de liberarse de sus extremidades que se infringieron daño ellos mismos o se provocan accidentes para que los médicos los amputen forzosamente. El síndrome de Stendhal. El arte puede provocar distintas emociones como regocijo, felicidad, tristeza, pero para los que padecen este síndrome va mucho más allá. Se trata de una
enfermedad psicosomática que causa un elevado ritmo cardíaco, vértigo, confusión, temblor, palpitaciones, depresión. Incluso algunos casos presentan alucinaciones debido a la exposición ante obras especialmente bellas o que se encuentran expuestas en gran número en un mismo lugar. El autor francés Stendhal fue el primero en descubrir esta experiencia por allá en 1817, cuando visitó la Basílica de la Santa Cruz en Florencia. Otro síndrome, la tricofagia. La tricofagia o síndrome de Rapunzel es otro trastorno alimenticio muy extraño, precisamente por la poca frecuencia en la que se da. Consiste en que la persona que padece esta condición tiene un deseo irresistible de comer su propio cabello. Esto provoca problemas serios pues en el estómago. El cabello provoca un bloqueo intestinal. Suele presentarse junto a la tricotilomanía, que es el impulso patológico de arrancarse el cabello propio. El síndrome de Madame Bovary, inspirado en la heroína de Flaubert, el filósofo Jules de Gaultier acuñaría el término de bovarismo para designar a aquellas personas que permanentemente están insatisfechas debido a las divergencias entre sus ilusiones y la realidad. En el caso de Emma Bovary, aspira a una vida que relaciona con las novelas y que no se corresponde en absoluto con su realidad. Ahí sí, como decimos nosotros, ven mucha telenovela. El autocanibalismo o autosarcofagia. Esto suena raro, ¿no? Este trastorno mental extraño se caracteriza porque la persona se come su propia piel o consume su propia sangre. El autocanibalismo también ocurre en el síndrome de Lesch-Nyhan, un trastorno en el cual una persona se automutila y consume sus propias partes del cuerpo. Los individuos con esta enfermedad tienen comportamientos compulsivos, como morderse las yemas de los dedos y los labios o cualquier otra parte del cuerpo a la que tengan acceso. Introducirse los dedos en los ojos o lanzar su cuerpo contra la pared. La boantropía, otro síndrome. Si ya es raro el caso de la zoantropía, en el que la persona piensa que es un animal, en la boantropía cree que es una vaca o un buey. Este tipo de comportamiento se conoce como delirio de licantropía, un fenómeno psicopatológico que se manifiesta como la creencia irreal de la propia transformación del cuerpo en el de un animal. En este caso, la persona adopta las conductas típicas del animal en cuestión. Esperemos que no haya leído mucho acerca de la historia de Rómulo y Remo o de pronto del Minotauro y todo eso. Este síndrome se llama la aboulomanía. Puede ser que a veces tengamos que tomar una decisión difícil y no sepamos qué hacer, algo que no es normal. En cambio, hay personas que sufren aboulomanía, es decir, la incapacidad de tomar decisiones. Decidir qué comer en un restaurante, cuando se tiene la carta en la mano, se convierte en una situación difícil cuando una persona sufre este desorden psicológico. El síndrome del acento extranjero. El síndrome del acento extranjero es uno de los trastornos neurológicos más raros, generalmente consecuencia de una lesión cerebral como un accidente o una lesión cerebrovascular. Es una condición que es poco frecuente, que provoca que la persona hable su lengua materna como si tuviera un acento extranjero. Seguramente esto tendrá que ver con el lóbulo temporal izquierdo, que es el encargado del lenguaje. Hikikomori. Hikikomori es un fenómeno psicopatológico y sociológico que se caracteriza porque la persona se aísla de la sociedad y se encierra en su habitación, evitando tener contacto con las personas de su alrededor. Recibe este nombre porque hasta hace un par de años era característico de Japón. Hoy en día se sabe que también hay casos en Occidente, incluso en Sudamérica. El hikikomori se ha agudizado mucho en España y en los países europeos, pero en América ya está empezando a hacer estragos. El síndrome de Diógenes. El síndrome de Diógenes es uno de esos trastornos extraños más conocidos. Se caracteriza porque las personas que padecen esta condición almacenan y recolectan muchas pertenencias y posesiones en su hogar. Estas personas son incapaces de deshacerse de ellas, de manera que van acumulando cada vez más desperdicios y objetos abandonados en general.
A la gente pues les va a resultar extraño que una persona pueda vivir rodeado de tanta basura y esto genera aislamiento, así como problemas de higiene y de alimentación. Estamos muy literatos, el síndrome de Dorian Gray. La obsesión del personaje de Oscar Wilde da nombre a un desorden caracterizado por la preocupación extrema de la apariencia de uno mismo y la dificultad para hacer frente al proceso de envejecimiento, parte de otro desorden conocido como dismorfofobia. Quien lo padece desea permanecer siempre joven y busca toda clase de tratamientos y cirugías para detener la degeneración del cuerpo humano, que es una degeneración natural. Esto ha causado muerte en los quirófanos. El síndrome de Tourette. Uno de los trastornos más llamativos es sin duda el síndrome de Tourette o síndrome Gilles de Tourette. Su nombre por George Gilles de Tourette, que es el epónimo de este trastorno. Es un trastorno neurológico que se caracteriza porque quienes lo sufren realizan movimientos y sonidos involuntarios sin un fin determinado. El síndrome de Estocolmo. Este trastorno ocurre en aquellas personas que han sido víctimas de un secuestro. Muestran algún tipo de sentimiento positivo hacia sus captores y crean lazos emocionales con ellos. Algunos expertos piensan que es un mecanismo de defensa, una reacción provocada por el estrés de una situación traumática que sucedió. Es considerado un trastorno extraño porque resulta difícil de entender. ¿Será algún tipo de reparación que se nos exige? El síndrome de Taihin-Kyofushio. El síndrome de Taihin-Kyofushio es un trastorno de ansiedad social, un TAS, que ocurre habitualmente en Japón y se caracteriza por un fuerte miedo de que el cuerpo, sus partes o sus funciones sean ofensivas para otras personas. Puede confundirse con la fobia social, pero mientras esta última hace referencia al miedo de ser avergonzado frente a los demás, los individuos que padecen el síndrome de Taihin-Kyofushio temen abochornar a otros por virtud de su presencia o de su propia apariencia. En otras palabras, en la fobia social, la persona se preocupa por su reacción. En el Taihin-Kyofushio se preocupa por cómo se sentirán los demás con su presencia. Erotomanía. Este trastorno mental es poco frecuente. La persona que lo sufre tiene la creencia ilusoria de que un individuo de estatus superior ha de estar enamorado de él o de ella, con la peculiaridad que la persona supuestamente enamorada suele ser alguien de la farándula, alguien muy famoso, una patología extraña e inusual. Omfalofobia. La omfalofobia es el miedo irracional a los ombligos. Este miedo o malestar es hacia su propio ombligo o el de los demás. Estos individuos experimentan dificultades al bañarse por no poder mirar su ombligo ni tocarlo. Los síntomas son los característicos de cualquier tipo de fobia específica: irritabilidad, náuseas, mareos, vómitos, sensación de furia junto con la ira, así como una sensación de total impotencia. Sin duda, uno de los trastornos mentales más extraños. El síndrome de Jerusalén. Un trastorno es extraño porque se manifiesta en forma de delirio, visiones, pérdida de contacto con la realidad. Tras visitar la ciudad santa de Jerusalén u otras zonas sagradas de Israel, es un trastorno psicótico el que se manifiesta porque afecta a turistas y a personas que viven en esta ciudad. El síndrome de París, muy similar. Jerusalén no es la única ciudad que forma parte de esta lista de trastornos mentales, pues también podemos encontrar la ciudad de la luz, París. El síndrome de París es una condición psicológica que experimentan los turistas japoneses que están muy decepcionados cuando visitan la capital francesa. El motivo parece encontrarse en las expectativas irreales que tienen los nipones respecto a estas grandes metrópolis. Enfermedad de Alicia en el País de las Maravillas. El síndrome o trastorno de Alicia en el País de las Maravillas se caracteriza por la presencia de micropsia o macropsia y es un trastorno neurológico que afecta la percepción visual y en el que la persona ve los objetos que le rodean como más pequeños, micropsia, y más grandes, macropsia. Los pacientes también sufren una alteración en la percepción del tiempo en ciertos lugares o momentos. Vamos con el síndrome de Peter Pan.
pero vamos a combinarlo ahorita con el de Wendy, con el complejo de Wendy. Lo que conocemos por Peter Pan es una persona, hombre o mujer, que quiere ser siempre niño, es decir, no quiere crecer, ni madurar, ni adquirir responsabilidades. Para que esta personalidad prospere, el sujeto buscará una pareja que se encargue de gestionar todo aquello que no desea hacer o asumir. Por norma general se adjudica el síndrome de Peter Pan al género masculino, pero también puede ser padecido por mujeres, aunque en un menor número de casos. Frecuentemente todas las personas perciben la idea de envejecer de una manera muy negativa. Se rehúye el asumir responsabilidades que poco a poco un adulto debe ir adquiriendo, convirtiéndose como consecuencia de esta forma de pensar en una persona irresponsable o inmadura. Además de evitar el compromiso, su autoestima suele ser baja. Presentan en ocasiones sentimientos de frustración por no poder conseguir aquello que desean. Se presentan como sujetos alegres, con muchas ganas de ocio y diversión. Son dependientes e inseguros, necesitados de ser cuidados y atendidos por sus parejas, con miedo a ser abandonados y verse solos, sin saber qué hacer consigo mismos. La falta de compromiso hace que tiendan a cambiar de pareja de forma frecuente y recurrente. El síndrome de Peter Pan relacionado con Wendy es necesario entender, como es obvio, una persona con este tipo de personalidad buscará una pareja que pueda cubrir o suplir aquello que desea no asumir. Ambos probablemente iniciarán una relación de pareja en la cual la felicidad se basará más bien en estrategias de relaciones poco saludables. Como resultado de todo esto que acabo de comentar, ¿cómo será entonces la pareja que buscará un Peter Pan? Indudablemente buscará un hombre o una mujer con una personalidad como la de Wendy, la cual voy a describir ya. Wendy es una persona que siempre intentará satisfacer las necesidades de Peter Pan, asumiendo todas las responsabilidades que el otro no quiere, así como olvidándose del cuidado de su propia persona en beneficio de esa otra parte. Más que el trato de una pareja, Wendy se asemeja al de una madre sacrificada, siempre incondicional a un hijo. Por norma general son personas inseguras y con baja autoestima, o sea, Wendy, que de alguna manera buscan que el otro dependa de su persona para así sentirse útiles y evitar ser rechazadas o abandonadas. Buscan con gran ansia agradar a los demás, ya que necesitan siempre sentirse aprobados y aceptados. En definitiva, entienden el amor como un sacrificio. Aunque todo lo que acabo de decir no corresponde a ningún trastorno psicológico, sí es cierto que la interacción de dos personas con estas características puede llevar a consecuencias que podríamos considerar muy negativas. A modo de tratamiento, cada uno de los miembros de la pareja que jueguen el papel bien de Peter Pan o de Wendy deberá asumir cambios que les permitan evolucionar y avanzar hacia una relación de pareja más sana. El síndrome de Munchausen. El síndrome de Munchausen es un tipo de trastorno psiquiátrico. Se trata de una afectación en la que la persona simula de manera constante e intencionada enfermedades muy llamativas. Esto puede hacer que ésta se autolesione o ingiera sustancias tóxicas para recibir cuidado. Su motivación es la de asumir el rol de enfermo, de ser siempre atendido, de hacerse la víctima, pero una víctima material. Esto puede llevar a la muerte por accidente. La triskaidecafobia. La triskaidecafobia es un trastorno fóbico que se debe al miedo irracional al número 13. Las personas con esta fobia evitan este número por la tremenda ansiedad que sienten al verlo o tocar cualquier cosa que lo contenga. Hay que diferenciar este tipo de trastorno de ansiedad con la parasebedecatriafobia, que es la fobia al viernes 13. Es uno de los trastornos mentales más extraños por el carácter específico de lo que produce miedo. Inclusive, las personas que le tienen fobia al 999 o al 666, y bueno, pues ni modo que jueguen la lotería con esos números, pero ya tiene un contexto bíblico y apocalíptico de delirio de persecución y de destrucción. El síndrome de la ilusión de cristal. Aquí, en el síndrome de la ilusión de cristal, podemos decir que es un trastorno psicológico muy extraño en el que la persona cree que su cuerpo está hecho de cristal y que se puede romper en cualquier momento. A pesar de la evidencia
de que están hechos de carne y hueso, no son capaces de abandonar esta falsa creencia. El síndrome de Cotard. Este desorden mental grave pues es poco corriente. Se caracteriza porque el sujeto percibe que está separado de la realidad. Puede ver su cuerpo en el espejo, pero lo nota como algo extraño, como si no existiera. Los individuos con síndrome de Cotard frecuentemente creen estar muertos o en estado de descomposición. En 1880, Jules Cotard describió en detalle este extraño síndrome psiquiátrico. La persona que está viva y sana cree estar muerta. Quienes padecen este trastorno se perciben como muertos, creen que sus tejidos se están deteriorando lentamente, aunque vean que en realidad nada está ocurriendo con su cuerpo, no tienen conciencia real de él. Entre los numerosos síntomas se destacan el de creer que se están quedando sin sangre y el de pensar que hay gusanos degradando su cuerpo, que están escondidos bajo su piel. Bien, ahora vamos con el síndrome de Fregoli, un desorden mental poco habitual en el que la persona que lo padece tiene la creencia de que distintas personas son, en verdad, una sola. Por tanto, piensan que este individuo es capaz de modificar su aspecto físico. Suele venir acompañado de delirios persecutorios. El síndrome de Capgras. Si el punto anterior nos pareció raro, más extraño es aún el síndrome de Capgras. Las personas que lo sufren piensan que sus amigos y familiares en realidad son impostores. Pese a no haber motivos objetivos para tener esta creencia, suelen reaccionar con hostilidad hacia su propia familia y amigos, pensando que no lo son. Paramnesia reduplicativa. Este tipo de trastorno delirante es realmente curioso. La persona tiene la idea delirante de que el contexto o escenario en el que está se ha duplicado, es decir, existe otro igual o varios idénticos en algún lugar del mundo. También puede creer que ese lugar específico ha sido trasladado a otra localización. Ceguera al movimiento. Es una variación de la enfermedad mental visión ciega que afecta a lo que la persona ve. El paciente puede observar bien los objetos estáticos, pero no puede interpretar el movimiento. Por ejemplo, si sirven una taza de café, puede captar la cafetera, el plato, la taza, pero el chorro de café aparece congelado o inmóvil. Los casos conocidos son contados y se han producido a causa de un accidente cerebrovascular. El síndrome de Ekbom. El síndrome de Ekbom no podemos confundirlo con el síndrome de piernas inquietas, también denominado síndrome de Ekbom. Se caracteriza por la creencia de que el cuerpo ha sido infestado de parásitos. Por lo general, los que lo padecen contratan a especialistas de control de pestes o dermatólogos para ayudarlos a controlar su infestación. El síndrome del doble. El que sufre de este síndrome tiene la creencia genuina de que existe un doble que luce idénticamente como él, pero tiene otra personalidad y una vida diferente. Los reportes han encontrado que algunas veces el doble puede ser un familiar cercano o un extraño. En algunos casos, los sujetos que sufren de este síndrome creen que alguien les ha robado su apariencia y esto puede provocar ataques psicológicos o físicos. Esto se ve con más frecuencia en las personas diagnosticadas con trastorno bipolar o esquizofrenia. Cabe aclarar que esto es bien raro. El síndrome de Wildman o el hombre salvaje. Este síndrome se da exclusivamente en Padua, allá en Nueva Guinea. Es un trastorno del lenguaje que aparece solo en hombres entre 30 y 35 años que empiezan a hablar de manera extraña. Los habitantes empiezan a gritar: es un hombre salvaje, es un hombre salvaje. A lo largo del camino va cometiendo pequeños robos y al cabo de unas cuantas semanas regresa a su casa como si nada hubiera pasado. ¿Recuerdan a Johnny Weissmuller? Johnny Weissmuller, el actor, el gran actor que hizo de Tarzán por tantos años. Y miren en lo que terminó en esa época, como le llamaban, en un manicomio, haciendo como Tarzán. El síndrome de Coro, con K, significa cabeza de tortuga y se da exclusivamente en China, India y sudeste asiático. El sujeto cree que su pene se está encogiendo e introduciéndose poco a poco en el abdomen. Se acompaña de una ansiedad grave, ataques de pánico y a veces incluso de esquizofrenia paranoide. En ocasiones también afecta a mujeres que creen que su vulva, sus pechos o sus pezones se encogen. Se considera que hay sobre todo un origen cultural en este síndrome. Como curiosidad,
quiero comentarles que en el año 67 hubo un brote en Singapur. Los hombres creían que sus penes habían sido robados. El síndrome de DAT o DATU, conocido también como la neurosis sexual de Oriente, se considera que es una neurosis sexual en la que el individuo se obsesiona porque cree que pierde semen de forma involuntaria. Al igual que el anterior síndrome, también afecta a varones del sudeste asiático y en él hay básicamente un trasfondo cultural. Suele darse en hombres con un proceso migratorio reciente y cuando tienen que volver a su país. Licantropía clínica, hombre lobo, también conocida como licomanía o teriantropía. Este síndrome puede resultarnos un poco familiar porque tiene una cierta relación con la leyenda del hombre lobo. Al margen de que sea una leyenda o no, hay personas que creen que son un lobo. También hay personas que creen que han sido poseídas por otros animales como gatos o hienas. Volvamos a la literatura. El síndrome de Otelo. Quizás hemos oído hablar de una obra de Shakespeare en la que el protagonista, llamado Otelo, mata a su esposa por celos. En efecto, en el síndrome de Otelo la persona trastornada siente celos de su pareja con tal intensidad que puede llegar a matarla. Aunque no haya ninguna evidencia de infidelidad o aunque no exista siquiera motivo para sospechar, quien sufre este trastorno experimenta fuertes pensamientos obsesivos. El síndrome de Otelo está catalogado psiquiátricamente como un delirio y muchas veces este trastorno se encuentra formando parte de un trastorno delirante crónico, una paranoia o un cuadro de esquizofrenia. La persona no deja de interrogar y perseguir a su pareja e incluso llega a pensar en que si hay alguna pequeña cosa que ha cambiado en el hogar, por ejemplo, un mueble que ha sido movido ligeramente, el paciente cree que el amante de su pareja lo movió y que por lo tanto es una prueba de su infidelidad. En general, este síndrome aparece en pacientes sin antecedentes psiquiátricos importantes y se da más en hombres que en mujeres. En la mayoría de los tratamientos, los psicofármacos suministrados son similares a los prescritos a los esquizofrénicos. El síndrome de Lima. El nombre se lo debe a la capital peruana, en la cual se experimentó por primera vez una circunstancia propicia para esta enfermedad. Se da cuando los secuestradores o captores generan un vínculo casi afectivo con sus víctimas, compadeciéndose de ellas y comenzando a contemplar sus necesidades de otra manera. El síndrome de Ana Karenina. La historia de la condesa Ibronsky sirve para definir a aquellos que aman a una pareja tan ciegamente que son incapaces de ver más allá de su reflejo y de sus propias sensaciones. Confunden el amor a sí mismos con el amar. Como consecuencia, debido a esta pasión y exaltación, esas relaciones generalmente no suelen salir bien paradas. El síndrome de Cenicienta. Se da en niños y se relaciona con falsas acusaciones de maltrato o negligencia de los padres. Se ve como una llamada de ayuda y puede ser una pista de comportamiento ante un caso real de abuso hacia el pequeño, ya sea físico o psíquico. Puede incluir desde sentimientos negativos hacia una madrastra a la idealización de una madre biológica ausente o una rivalidad extrema con los hermanos. Síndrome de burnout. El burnout se traduce literalmente como quemarse. Se trata de un desgaste psicológico en el que la persona afectada muestra daños físicos y psicológicos que derivan en enfermedades. El síndrome de burnout se debe a distintas causas múltiples y se origina normalmente en largos periodos. Se ha demostrado en múltiples estudios que el síndrome ataca especialmente cuando el trabajo supera las 8 horas diarias. No se ha cambiado de ambiente laboral en largos periodos y el trabajo está mal remunerado. Esto incluye agotamiento emocional, es decir, disminución y pérdida de recursos emocionales, deshumanización, lo que se refiere al desarrollo de actitudes negativas, de insensibilidad y de cinismo, la falta de realización personal, las vivencias de insuficiencia profesional y la baja autoestima personal. Los síntomas físicos de estrés, cansancio, malestar general, etc. Espero les haya gustado un poquito toda esta conceptualización, que hayamos aprendido algo y nos veremos en un próximo video. Muchas gracias. Chao.